Miércoles, programa El Poder de la Tarde. Siempre, como anunciaron los compañeros en el segmento anterior, tenemos visión internacional. Ustedes saben que parte de nuestra programación, la plataforma del Poder de la Tarde, incluye áreas que son bastante específicas para compartir opinión, indagar y motivar juicios de valor, juicios de peso sobre acontecimientos en visión internacional. Autor del mismo, Carlos Francisco Elías. Carlos Francisco es un intelectual de la República Dominicana, una vastísima experiencia por sus estudios, pero sobre todo por sus vivencias. Es de los, digamos, los profesionales que han hecho carrera en diferentes escenarios. De pronto usted encuentra que vivió en Sudamérica, en el Caribe, en Francia, en Argentina, en diferentes lugares. A los que hablan muchos idiomas se le dice políglota. A otros tienen diferente. Al que vive en muchos países no sé qué identificación tiene. No conozco. Pero el conocimiento viene no solamente en las aulas, sino en la vivencia, Visión internacional. Buenas tardes. Buenas tardes, Luisín. Gracias por lo que me corresponde. El que no es heterodoxo y es estrictamente académico, se pierde la gran vivencia de la autodidactía. El que mezcla la academia, la vivencia y la autodidactía tiene la posibilidad de ser una persona de pensamiento heterodoxo. Sí, porque los pensamientos vienen dados en función de eso, esa vivencia autodidacta. El académico estrictamente académico, sí, suele encajarse en una monovisión de las cosas. Y nada más da para profesor. Si acaso. Si acaso. Es importante, el conocimiento múltiple demanda una actitud más abierta, o en todo caso, como dirían los teólogos, una actitud más ecuménica, una visión amplia. Bueno, me arropa el tiempo, pero tenemos muchos temas. Miren, yo quiero que ustedes ponerle en contexto cómo es la programación que estamos armando la plataforma. Cuando ustedes vean visión internacional, es para analizar lo que está aconteciendo en el mundo. Por ejemplo, visión internacional no tiene hora fija ni fecha en el calendario, como aquellos anuncios de Radio Guarachita, guardando la distancia. ¿Qué está ocurriendo en el mundo ahora? Bueno, ante la posibilidad de una crisis de peso, ¿no?, entre China y Estados Unidos por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, la isla de Formosa. Es interesante ver esos acontecimientos. Pero hay otros hechos importantes en el mundo internacional de reciente factura que lo vamos a ver aquí. Yo creo que sí. Está la crisis de China con Estados Unidos por el tema de Taiwán, que es muy delicada. Uno, ese juego diplomático que aparentemente no se entiende, en que Estados Unidos aparenta no reconocer a Taiwán, por un lado, y sin embargo, la presidenta de China admite que hay algunos efectivos entrenadores militares que están entrenando a grupos, porque los medios dan cuenta de una actitud de la visión soberana que tienen los taiwaneses de su propio territorio, mientras China entiende que es una provincia rebelde. Eso por un lado. Por otro lado está lo de al-Zawahiri, de Ayman al-Zawahiri, el que se supone que era el segundo de Al-Qaeda, en un atentado sigilosamente preparado por la CIA. Y finalmente, en lo que pueda parecer un titular jocoso, que no lo es, el Papa pide perdón a los indígenas y además se disfraza de jefe indio. Pero parecía un indio de verdad el Papa. Bueno, grosso modo,
Es un tablero interesante. es lo que tenemos en términos de actualidad. Que es lo de la última factura de la semana, ¿no? Relataríamos un poco, sin tener imágenes, un dato importante. Ya el primer barco que transporta los cereales desde Ucrania hasta el Líbano ya cumplió con los requisitos propios navales, lo que exigía Turquía, etcétera, etcétera. Y parece ser que en ese sentido el transporte de cereal pudiese se pudiese acelerar si las cosas siguen como La verdad van. que la palabra resiliencia puede aplicarse. Lo de Ucrania va a ser de antología, de leyenda, analizarlo, porque la cruenta guerra, lo que vimos, siempre paró el pecho, ¿no? Zelensky y parte de su gente. Hay cosas que tienen que conservar y ya están exportando. Sí, ya se hizo un acuerdo para que las partes que correspondían al mar minado, las minas fueran quitadas. Eso fue un diálogo en el que Turquía, la gente de Erdogan, la diplomacia de Erdogan, hizo un papel muy importante para que eso se pudiera hacer. Que Erdogan te cae tan mal. Tengo mis razones, no me escuche ahora porque no es el tema, tengo mis razones y algún día te las voy a exponer. Vamos a hacer un programa sobre Turquía cuando tú quieras. Y vas a entender. Erdogan sofocó una rebelión y tiene preso a todo el mundo. Todavía. Y ha torturado mucho, y es un país. Pero no más que Siria. Y es un país donde la prensa es perseguida. Oye, ¿a dónde no lo he perseguido? No, ahí en particular. Ajá, y en ahí en Arabia particular. Saudita. También, pero ahí en particular. De que cuquea, me interesa Vamos a hacer, vamos a hacer el programa sobre hay Turquía. dos figuras que lo tratan de tumbar y no caen, se fortalecen, que es Maduro Erdogan y Maduro. Mira, Maduro entra ahí, pero Maduro lo sabemos todo porque está en español. Me interesa el de Siria. A donde el único lugar donde la primavera aquella no funcionó y está todavía ahí. ¿Por qué? No sé. ¿Por la ayuda de los rusos? ¿O no lo sabías? Sí. No, ¿cómo que sí? ¿Cómo que sí? No solo los rusos se tiraron a ese señor en los hombros y todavía lo tienen en los hombros. ¿Cómo se tiraron a Maduro? De hecho, siempre se ha temido que en términos experimental de guerra cruenta, algunas de las prácticas que se están haciendo en Ucrania, ya los rusos lo habían hecho en Siria, sobre todo en un barrio muy, muy famoso, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, donde aquello fue realmente demoledor. Vamos a ver Nancy Pelosi en China. Antes que nada, vamos a la presentación. Vamos a escuchar a Cecil McLaurin, una gloria de Miami, coronada en el Festival de Jazz de Detroit, con un pianista llamado Sullivan Fournier, extraordinario, en una pieza de Michel Legrand que se llama La Salve de las Liras. Ella canta, esa chica, su padre es haitiano y su madre es norteamericana. Y su tía, Madame McLaurin, fue la jefa de cooperación en la embajada francesa hace 5 años en este país. Once upon a summertime, if you recall, we sat beside a little flower stall. A bunch of bright forget-me-nots was all I'd let you buy me. Once upon a summertime, just like today, we laughed the happy afternoon away and stole a kiss in every street cafe. You were sweeter than the blossoms on a tree. I
I was as proud as any girl could be, as if the mayor had offered me the key to Paris. Now another winter time has come and gone. The pigeons feeding in the square have flown, but I remember when the vespers chimed. You loved me once upon a summertime. Dile a Cecilia Ya, que no tengo nada aquí en el teléfono. Siempre es interesante la expresión musical de los gestos, el metal, la voz, la circunstancia, porque la música de jazz, este tipo de música endulza cualquier tipo de comentarios sobre la visión internacional. Ahora arrancamos con nuestra presentación. Adelante. Como para el resto del mundo. Pero ¿por qué decimos que ambos territorios aseguran ser la China auténtica? ¿Y por qué la relación entre ellos es tan problemática? Para entender las actuales diferencias entre China y Taiwán debemos remontarnos a 1945. En ese momento la isla estaba bajo el control de Japón, que se la había arrebatado a la dinastía china Qing 50 años atrás. Tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la entonces llamada República de China, uno de los vencedores del conflicto, retomó el control de Taiwán. Pero desde 1927 en la China continental se estaba librando una guerra civil. En un bando luchaban los republicanos nacionalistas del Kuomintang, guiados por Chiang Kai-shek, que gobernaba el país, y en el otro estaban los comunistas chinos, liderados por Mao Zedong. Finalmente, el Partido Comunista Chino logró la victoria y el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó el nacimiento de la República Popular China. 2 meses después, Chiang Kai-shek, el perdedor de la guerra en el continente, implantó su gobierno nacionalista en Taiwán y declaró Taipei como la capital temporal de la República de China. Junto con el líder nacionalista, al menos 1,5 millones de personas, principalmente soldados, políticos del Kuomintang y demás élites intelectuales y empresariales chinas, se establecieron en Taiwán. Chiang Kai-shek siguió presentando a su gobierno como única autoridad legítima de China e implantó en Taiwán la ley marcial, que duraría hasta 1987. Desde ese entonces, Pekín se propuso recuperar la isla, incluso de ser necesario por la fuerza. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del Kuomintang mantuvo su lugar en las Naciones Unidas y se aseguró un puesto permanente en su Consejo de Seguridad. Muchos países occidentales le reconocieron como el único gobierno chino, mientras que el gobierno comunista de Mao era considerado ilegítimo. Todo, recordemos, en el contexto de enfrentamiento ideológico mundial de la Guerra Fría. Taiwán tenía el apoyo de Estados Unidos, que temía que la isla cayera en manos comunistas, como ocurrió con el norte de Corea a principios de los 50, y luego con Vietnam. Sin embargo, a partir de 1971 la situación cambió radicalmente. En ese momento, Estados Unidos y la China de Mao compartían adversario, la Unión Soviética. Esto facilitó el acercamiento diplomático entre estos antiguos rivales, y en octubre de 1971 las Naciones Unidas reconocieron a la República Popular de China, del gobierno comunista de Mao, como el único representante legítimo de China en la ONU.
8 años más tarde, en el 79, también lo hizo Estados Unidos, pero al mismo tiempo, Estados Unidos seguía siendo el aliado más importante de Taiwán. Los estadounidenses aseguraron el suministro de armas al gobierno de la isla y advirtieron de que cualquier ataque por parte de Pekín constituiría una grave preocupación para Estados Unidos, y esa posición la mantiene hasta hoy. Como decíamos al principio, Taiwán tiene un estatus indefinido y un reconocimiento internacional limitado. A partir de los años 70, el número de países que reconocían al gobierno de Taiwán como el legítimo en China fue descendiendo de forma constante, y actualmente solo 15 estados reconocen a la República de China, a Taiwán, como estado soberano. La República Popular China se niega a tener relaciones diplomáticas formales con los países que reconocen a Taiwán, entre los que están Guatemala, Nicaragua, Honduras y Paraguay. Y es que China asegura que Taiwán forma parte de su territorio y considera la isla como una provincia rebelde. Los gobernantes taiwaneses, por su parte, defienden que Taiwán es un estado soberano con su propia constitución y su propio gobierno, además de un ejército de unos 300.000 soldados. Taiwán ya no pertenece prácticamente a ninguna de las organizaciones internacionales, como el Comité Olímpico Internacional o la Organización Mundial de la Salud. Tras años de hostilidades y tensiones, en los 80 Pekín propuso una fórmula llamada un país, dos sistemas, parecida a la que existe con Hong Kong. Es decir, que le prometía a Taiwán una autonomía significativa si aceptaba la unificación con China, pero Taiwán lo rechazó. Eso sí, en el 91 la isla renunció formalmente a su aspiración de recuperar el control sobre el continente. En estos años ha habido numerosos intentos de diálogo, pero todos han fracasado. En 2005 China aprobó una ley antisecesión que reivindica su derecho a recurrir a medidas no pacíficas contra Taiwán si intenta separarse de China continental. De hecho, el actual gobierno de Xi Jinping ha advertido en numerosas ocasiones que si Taiwán llegase a declarar la independencia, podría recurrir a la fuerza. Hay un punto importante del que todavía nos falta hablar, la economía de Taiwán. En la década de los 70, la economía taiwanesa era la segunda que más rápido crecía en Asia, solo detrás de la de Japón. De hecho, la isla, junto con Hong Kong, Corea del Sur y Singapur, forma parte de los llamados tigres asiáticos y sigue teniendo una economía pujante. A pesar de las diferencias diplomáticas entre Taipei y Pekín, sus relaciones económicas han crecido considerablemente. Las empresas taiwanesas han invertido decenas de miles de millones de dólares en China y hasta 1 millón de taiwaneses viven en el continente. Actualmente Pekín tiene unas relaciones comerciales muy estrechas con Taiwán y algunos analistas lo ven como una renuncia de facto a la autonomía de Taipei. Sin embargo, otros consideran estos lazos económicos como un posible freno a una intervención militar de China en la isla, porque de ocurrir perjudicaría a su propia economía. Bueno, Ahí estaba el avión cuando llegaba Nancy Pelosi a Taiwán. que hoy está saliendo de allá. No, ya salió. Ya salió. Mira, interesante ver estos datos. A mí me encanta hacer este programa con el diagrama epistolar de los videos. Que la gente cree que es fácil. Porque hay videos y están ahí en YouTube. No, esto es propio de un trabajo de identificación, de selección y de compartir exactamente el mensaje que queremos mandar. Ese es un esfuerzo que hace el señor Elías de primero ubicar, luego clasificar y tercero seleccionar, que son tres cosas diferentes. Entonces estamos haciendo una visión internacional de este tema de China. Ustedes saben que inclusive, como citó ahí en el ámbito internacional, Taiwán ha podido vivir con una autonomía deportiva olímpica. Y de hecho, hay muchas historias... Y con una autonomía económica también. Claro. En consecuencia. Y pasando de todo. Y es la isla de Formosa y es absolutamente China. El cuadro de los chinos, siendo la nación más poblada del mundo, de las más vastas, no la más grande, pero de las más vastas, tiene una serie de elementos de incógnita. Tiene al monje budista, ¿cómo se llama? Dalai Lama. Al Dalai Lama. Otra cosa es el puerto de Macao. Otra cosa es Hong Kong. Perdón. Otra cosa es... el tema de una minoría que hay ahí en el Tíbet. En el Tíbet. Esa minoría que está en conflicto. Ahora no sé cómo serán las relaciones,
pero había un problema de tipo religioso. Y en esa zona hay otra minoría religiosa de origen musulmán que está enfrentada. ¿Cuál es decir, ¿Cuál es la religión de China al final del día? ellos no, es decir, no hay una religión oficial, en principio. Déjame decirte que en una etapa, para yo encontrar una iglesia en Beijing medio, Brega, igual en Taiwán. Sí, pero hay que decir Una iglesia católica, quiero no, decir. pero hay que decir esto. Las hay, ¿eh? Esas relaciones, sí, pero esas relaciones iglesia-estado, religión-estado, en el caso de China, esas relaciones fluctúan. A veces están muy bien, ha habido, sí, va a depender siempre de quién sea el líder de la Grey en el sitio. Hay gente que es más Pero el flexible. Papa nunca ha ido allá. No, bueno, hay obispos o arzobispos que son más flexibles a una cosa. Por ejemplo, los jesuitas han tenido excelentes relaciones con los chinos. Por ejemplo, siempre han tenido excelentes relaciones con los chinos, salvo en situaciones críticas muy difíciles. Y ha habido maridaje en algún momento en que ha habido una gran tolerancia con la Iglesia Católica y una libertad de culto dirigida a veces exclusivamente a la Iglesia Católica. Carlos, yendo al punto, después de pasar este repaso de la historia, ¿qué busca los Estados Unidos y específicamente Pelosi para ir a China Bueno, ahora? vamos. A China no, a Taiwán. Bueno, a mí me gustaría, antes de responderte, ver el video de la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó este lunes desde Washington la muerte del líder más importante del grupo terrorista Al-Qaeda. En el aire le digo, era el que ahorita cortamos, que estaba desarrollándose, que había un avión en pista. Ese era, no importa, estamos en vivo y todo esto es permitido. Si se puede, si no, dale. Nancy Pelosi llegó a Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense finalmente viajó a ese territorio durante su gira por Asia tras días de especulaciones. China había advertido que Estados Unidos pagará el precio en caso de que se concretara la visita. Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio por socavar la soberanía y la seguridad de China. Rusia, por su parte, expresó su solidaridad absoluta con su aliado chino en un gesto que responde al hecho de que Pekín se ha negado a condenar la invasión rusa de Ucrania. Hoy tenemos la oportunidad de ver en directo cómo se desarrolla la provocación estadounidense. Pelosi es la más alta funcionaria estadounidense en visitar Taiwán desde 1997. Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio que tiene que reunificar por la fuerza si es necesario y advirtió que considerará una visita de Pelosi a la isla como una provocación. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, afirmó que el abuso de confianza de Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán es despreciable en unos comentarios publicados el martes en la web del ministerio en los que no se mencionaba a Pelosi. Confirmó antes de salir de Washington si llegaría o no a Taiwán, dijo por razones de seguridad. Bueno, Te reitero la pregunta. Ok, la ¿Qué pregun- busca Pelosi? bien, aquí hay un tema. Hay un tema institucional y hay un tema personal. Mira lo que es la política. Nancy Pelosi, la última persona que estuvo en Taiwán fue aquel famoso diputado republicano Newt Gingrich, famoso polémico. Y Nancy Pelosi terminó siendo amiga de la que hoy es la presidenta de Taiwán. Y esa relación siempre se mantuvo, siendo ella jefa de la Cámara, siendo ella diputada. ¿Cuál es la idea de Estados Unidos mandar a la tercera figura institucional del país allí? Para mí,
En una situación como la que hay con Ucrania y Rusia, para mí ese es un error, porque es provocar a China, por un lado, e impedir un puente de negociación que China pudiese serlo, pero no quiere serlo, porque está enfrentado a Estados Unidos, impedir un puente de negociación que puede ser China frente a todo el tema de Ucrania. Yo creo que el objetivo ahora es ayudar a Europa. Ese debiese ser el objetivo, no abrir nuevos frentes de confrontación. Esa visita es abrir un frente de confrontación con la República Popular China y aislar un poco en un conflicto de ese tipo a China para que pudiese servir de puente en una negociación para terminar la guerra de Ucrania. Esa es mi opinión. ¿Qué consecuencias pudiera traer esto para pasar al siguiente punto? Las declaraciones del presidente chino y las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores siguieron en este orden. Declaración del vocero de la Cancillería de ellos, un poco no totalmente moderada, pero sí con un cuerpo muy gesticulada, muy agresiva. Declaración del ministro de Exterior, después y finalmente declaración del presidente de China. Todas en un orden y repitiendo una sola frase, los tres. El que juega con fuego se quema. Al margen de unos ejercicios militares que los chinos quieren hacer en Taiwán. Eso se ha convertido en un foco caliente en las últimas 24 o 72 horas de la política internacional y entiendo yo no logro entender, pido excusa por mi brutalidad, no logro entender en un escenario internacional como este, qué valor simbólico puede tener la visita de la señora Pelosi a Taiwán, cuando Estados Unidos al final sigue manteniendo diplomáticamente a Taiwán en una posición ambigua, que no lo reconoce. Totalmente ambigua, perdón, aparentemente por un lado, porque sin embargo hay entrenadores militares allí. Bueno, eso es relativo, porque ellos no reconocen a Maduro, pero le compran el petróleo. Y se arreglaron cuando cuando se puso la cosa y ahora Maduro es un rey. Al final del día hay quienes dicen, copio lo que he escuchado, que hay un tema electoral para los republicanos, para los demócratas, perdón, y que con esto Pelosi coge fuerza. Hay un tema con Biden que no tiene mucha fortaleza electoral en este momento. Viene en noviembre las elecciones de medio tiempo y esto pudiera ser una jugada política. Y yo te agrego lo siguiente. Termino todavía, lo entiendo menos. Te voy a explicar por qué. Si vemos el panorama para las elecciones de medio término en Estados Unidos, ahora nos vamos a dar cuenta que hay una paradoja. Pese a que Biden no tiene gran pegada en las encuestas, sin embargo, cuando se hacen las encuestas y consultan a los ciudadanos, los republicanos están mal vistos en muchas cosas. Por ejemplo, se está tramitando el healthcare para los veteranos. ¿Quién lo obstaculiza? Eso tiene un nombre. Filibuster. ¿Quién lo agrede? ¿Quién lo impide? ¿Quién hace el filibuster contra ese proyecto? Los republicanos. En Arkansas, sucedió no hace mucho un referéndum sobre el tema del aborto. Ganaron las abortistas ganaron el referéndum. Que es otro tema entre republicanos y demócratas. Los analistas, incluso analistas conservadores, Wall Street, algunos analistas conservadores de New York Times, sostienen que la posición de los republicanos en este momento no es tan fuerte como aparenta para las elecciones de medio término. Vamos al segundo Visión Internacional. Vamos adelante, director, y ver el asesinato, Estados Unidos otra vez. Sí. El atentado contra al-Zawahiri. Zawahiri. Sí. Vamos a ver.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó este lunes desde Washington la muerte del líder más importante del grupo terrorista Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. El mandatario ofreció los detalles de la operación militar que tuvo lugar el fin de semana pasado en la capital de Afganistán, Kabul, y que fue planificada durante semanas con la participación del mismo Biden. Según el presidente, en el operativo, perpetrado con drones, no hubo más víctimas ni muertes de civiles. Al-Zawahiri desempeñó, según la inteligencia estadounidense, un papel clave junto a Osama Bin Laden en la planificación de los atentados terroristas del 11 de septiembre, en los que murieron más de 3.000 personas en Estados Unidos, así como en varios atentados fuera del territorio estadounidense. Su muerte era una de las promesas de campaña de Joe Biden. Las palabras del mandatario reiteraron en varias ocasiones las habilidades del ejército estadounidense. Queridos compatriotas, el sábado, bajo mis órdenes, Estados Unidos llevó a cabo con éxito un ataque aéreo en Kabul, Afganistán, que mató al emir de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Esta noche volvemos a dejar claro que no importa el tiempo que se tarde ni dónde se escondan, Estados Unidos encontrará cualquiera que sea una amenaza para nuestro pueblo. El periodista José Díaz Briceño se encuentra con nosotros desde Washington, ha dado seguimiento a este anuncio por parte del presidente. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Bueno, la muerte de al-Zawahiri llega poco menos de un año después de esa dramática retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Se lo llevaron. Un dron, localizaron, había una explicación ahí de cómo la CIA preparó todo este esquema, y curiosamente se parece mucho en términos de investigación, al mismo modo en cómo a partir de un correo electrónico encontraron la ubicación de Osama Bin Laden en Islamabad. ¿Cómo fue lo de eso de Osama con el correo electrónico? Mandaron a hacer unas encuestas, determinaron un correo electrónico que venía de un sitio en Islamabad. A partir de ahí comenzaron a investigar esa dirección donde estaba. Era un correo sospechoso. Y después que descubrieron el correo, comenzaron a mandar a una serie de encuestadores para vacunar niños, porque sabían que ahí habían niños. La primera vez que fotografían discretamente el sitio es con unos encuestadores que iban a ponerle una vacuna a unos niños, en el sitio donde finalmente hicieron el atentado, Osama Bin Laden. Porque fueron y vacunaron y vieron que ahí estaba. Obviamente. Lo sabe. Y ellos tienen la certeza de ir a vacunar varias veces. Como es natural. No es con una primera que cosa. Y entonces sitian el lugar, lo chequean y duran hasta meses chequeando eso. Sí, la táctica consiste en tomarse todo el tiempo del mundo, como ha dicho el presidente Biden. Finalmente, lo que ha pasado en el Canadá. Sí. Conozco bastante de ese tema. El tema de los indígenas en el Canadá es un caso terrible, un caso penoso, donde la Iglesia Católica ha jugado un papel bochornoso. La idea era reconvertir a estos indígenas para hacerlos ciudadanos canadienses en unos colegios especiales que habían. Y en esos colegios especiales muchos de esos jóvenes fueron abusados por miembros de la Iglesia Católica. El Papa estuvo allí y en un gesto de humildad y una cosa que hizo consenso en el Canadá y que la gente vio muy bien, esto fue lo que sucedió. Vamos a ver. Hoy el Papa Francisco hizo algo muy pocas veces visto. El Papa pidió perdón. Es verdad que no es la primera vez que un pontífice se disculpa por los abusos de la Iglesia, pero Francisco fue hasta el detalle en Canadá frente a comunidades indígenas que padecieron atrocidades en los internados católicos durante casi un siglo y nos regaló una imagen para la historia. Es el de renovar mi pedido de perdón. Las palabras del Papa retumbaron hondo. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Y su gesto. Un penacho de plumas blancas sobre la sotana, también blanca, fue un símbolo histórico de humildad y compromiso. Así,
El Papa Francisco pidió perdón a los pueblos indígenas canadienses. Una disculpa por el papel de la Iglesia Católica en los internados para las comunidades nativas. Miles de menores sufrieron abusos en estas residencias, diseñadas para borrar las culturas ancestrales. El gobierno canadiense después reconoció los abusos físicos y sexuales cometidos en estos sitios. Quisiera repetir con vergüenza y claridad: pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Por eso, las palabras del Papa fueron un bálsamo para una herida que sigue abierta. Fue una disculpa genuina, dice Bruce Cutknife, sobreviviente del sistema de abuso. Esta es una fotografía de él cuando era un niño y asistía a uno de estos internados. El trauma ha sido tal que muchos de los sobrevivientes padecen problemas de salud mental y abusos de sustancias. Pero hoy, Francisco fue recibido con una fiesta. Su visita era un reclamo de los grupos indígenas canadienses. Llegó en silla de ruedas, un poco debilitado como se le ha visto en las últimas semanas, pero con un mensaje potente y una oración en el cementerio. Silencio en el Campo Santo. Reflexión. Es indispensable recordar el daño hecho, dijo el Papa. Aunque duela, nunca olvidar para nunca volver a permitirlo. Es muy auténtico. Como dice el reportaje, el video. Con esto hemos querido tocar estos tres temas. Pidió perdón y se disfrazó de jefe indio. Tú sabes que hay gestos que valen más que palabras. Claro. Hay fotos, una foto que vale más que 200 palabras. Eso es así. El dejarse coronar como jefe indio tiene el mensaje y cayó muy bien. Antes de irnos, voy a recordar, parece que se le olvidó a esta chica, mañana en la Galería Nacional de Bellas Artes está la inauguración del espacio de luz de la gran artista argentina Judith Cisneros. Aquí había una promoción aquí que nunca se pasó, parece ser. Cosas de la vida, ¿qué vamos a hacer? Judith Cisneros. Eso suele suceder, le suele suceder a Judith Cisneros. Qué cosa tan grande. Pero de todas maneras, qué bien hemos puesto en antena hoy la Pelosi, al Papa. Lo del Papa era importante. Y lo del Papa era sumamente importante. Ser una huella, una herida que había en el Canadá y que ha habido en ese conflicto entre Estado y pueblo indígena. Bueno, con esto terminamos la jornada de esta visión internacional. Rapidita pero muy sustancioso, porque la idea del programa es eso, por lo menos dejar sobre la mesa qué pasa en el mundo hoy día. Por eso es el poder de la tarde. Será hasta el próximo Visión Internacional. Hasta luego.